Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí de nueva cuenta en este canal de YouTube, en donde compartimos su servidor Pedro Ferriz Híjar y por supuesto Adriana Braniff, a la que saludo con muchísimo gusto. Las noticias internacionales más importantes. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Encantada de estar aquí en tu canal de YouTube, donde se platica muy a gusto y pues sí, con muchas noticias internacionales hoy. Pues hoy la nota, el asesinato del presidente de Haití. A ver, platícanos. Pues así nos amanecimos, 1 de la mañana. Se encontraba dormido en su casa, ahí en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, junto con su esposa. Llega un grupo de sicarios, no fue uno, fue un grupo de sicarios, lo asesinan a quemarropa, lo matan completamente. Y pues esto ha conmocionado no solamente a Haití, sino al mundo. Ya vimos reacciones por todos lados de condolencias de esto, que pone a Haití, hay que decirlo, en una situación política difícil que de por sí ya la tenía con anterioridad. Sale un comunicado que aquí tengo de la República de Haití, en donde dice: siendo la 1:00 de la mañana de la noche del martes 6 de julio del 2021, un grupo de individuos no identificados, algunos de ellos hablando en español, atacaron la residencia privada del presidente de la República y lo hirieron mortalmente al jefe del Estado y a la primera dama, que también le hirieron. Dice: condenamos este acto inhumano de barbarie. El primer ministro, el doctor Claude Joseph, que entra como interino, se llama Claude Joseph, entra como interino para calmar la situación de seguridad que está ahora en control de la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de Haití. Todas las medidas son tomadas para garantizar la continuidad del Estado y proteger la nación. Así lo firma el doctor Claude Joseph, primer ministro interino de Haití. Ahora, este hombre, Joseph, primero que nada, dar un poquito del contexto, ¿no? Haití es el país más pobre de América Latina. Un país que paradójicamente fue el primer país en independizarse en la época de la colonia. Haití era una colonia francesa. En Haití se habla un idioma que se llama criol, pero el idioma oficial es el francés. Sí. Entonces, te digo, fue el primero en independizarse a principios de 1700, antes que Estados Unidos, que México y que todos. El primer país en independizarse fue Haití. Haití ha sido un país que ha estado rodeado de dictaduras, bastante antidemocrático. Recordar nada más la época de Papa Doc y Baby Doc, que yo creo que son estos dos dictadores más importantes que tuvo Haití, hasta que entra este señor, ¿no? Este señor Joseph, joven, que es muy joven, 53 años, iba a decir 54, 53 años, bananero, es un empresario bananero, polémico, que según lo que mandata la Constitución haitiana, tuvo que haber terminado su mandato presidencial el año pasado. Y es justamente lo que acusaba la oposición, de que este señor seguía en el mandato presidencial a pesar de haber concluido el mandato presidencial, pero Joseph estaba avalado por Naciones Unidas y por el gobierno de Estados Unidos. Obviamente Haití ha pasado, bueno, las de llorar. La más reciente catástrofe que se da en Haití, recordarás el huracán, huracán que azota Haití y lo destroza, temblores, lo destroza. Tan es así que en los Estados Unidos se establece un programa de protección temporal para haitianos. ¿No te acuerdas? Quiero decir 2019, 18, principios de 2018, que fue cuando azotó este huracán en Haití. Hubo una ola de haitianos importantísima en México que entró para llegar a los Estados Unidos, y hubo una crisis migratoria haitiana, principalmente en Tijuana. Bueno, Haití la llovió sobre mojado. Es un país sumamente volátil en términos políticos, en términos económicos, sumido en la pobreza, que ahora está pues metido en este conflicto político, ¿no?
Y paradójicamente, ahora que decías que es el señor de las bananas, como le llaman, paradójicamente que sea Haití el país más pobre del hemisferio. Y colindante con República Dominicana. Que ya cerró sus fronteras, por cierto. Pero paradójico, y es lo que quiero poner sobre la mesa, este personaje que se vendió en las elecciones como una persona que nació en la pobreza absoluta y después se convierte en un empresario prominente, porque sí, él vendía la industria de las bananas, o sea, de los plátanos, como decimos nosotros, orgánicos, y se convierte en un empresario muy, muy rico y muy prominente. Entonces, así vendía su campaña él. Los haitianos pueden convertirse en alguien prominente, algo que nunca ha sucedido, porque como tú lo dices, Haití sigue sumido en la pobreza y ahora en la violencia política aún más. Sí. Y pues bueno, cabe mencionar que Joseph tenía que dejar el cargo de la presidencia en febrero del 2022. Sin embargo, desde febrero del 2021 hasta la fecha, que era cuando tenía que haber dejado el mandato, pues estaba gobernando con la oposición del legislativo. Entonces, ¿a qué asiste el asesinato del presidente? Pues lo único que tendríamos que ver es quiénes serían los beneficiados en lo que sería otra revolución interna haitiana. Hay que ver quién se adjudica este asesinato, todavía no se conoce, pero seguramente pronto se sabrá algo, Pedro. Bueno, pues después aquí en los Estados Unidos, mi querida Adriana, pues el paso del huracán Elsa. ¿Qué nos tienes al respecto? Pues Elsa, que habíamos dicho que se había convertido en tormenta tropical, resulta que gana fuerza otra vez y ahora ya es otra vez considerado huracán. Desde ayer llegó a los Keys, a los Cayos, que son estas islitas que están abajo de la Florida, que siempre les toca a estos huracanes. Venía de Cuba y después se va hacia Tampa y va a agarrar hacia lo que es la costa occidental de Florida, pero concretamente Georgia y Carolina del Sur es donde se va a ver más afectación de este asunto. Claro, también en Miami, la gente se preguntará qué pasó en Miami, porque pues está este edificio que se cae. En donde ya hay 36 cadáveres. 36 cadáveres, ¿sí? 117 más o menos desaparecidos. Estas tormentas, evidentemente, aunque no haya pegado directamente en Miami, causaron mucho problema para el rescate de los cuerpos. Sigue siendo un problema, pero como les decimos, se está yendo hacia Georgia, hacia Carolina del Sur. Ya que es Elsa, ya es el primer huracán de la temporada. Vamos a estar reportando seguramente, y por desgracia, muchos de estos asuntos. Ya también el agua se acababa por ahí en Florida, ya ves que se... Sí, no es el agua que cae, sino la que se compra. Cuando suelen suceder estas catástrofes, pues la gente va y compra agua para abastecerse, porque efectivamente no sabes cuándo va a pasar las cosas. Y bueno, creo que la Florida ha tenido suficientes ejemplos de huracanes como para saber que la gente inmediatamente sale a esto, ¿no? Sale a comprar agua, no como en el COVID, que salieron a comprar papel de baño, que todavía sigo sin explicarme el fenómeno. ¿Todavía no te lo acabas? Yo creo que todavía tengo papel de baño de cuando inició la pandemia. Sí, no. Por Dios. Pero se tiene que comprar un poco, pero para 3. O sea, sí hay que decirlo, porque lo decía ayer DeSantis, decía que la gente se preparara para 3, 4 días, no salir, está bien, pero 3, 4 días, no todo el año. Claro. Oye, otra cosa interesante e importante que estaba... A ver, vamos a hablar de la pandemia, platícame. La variante Delta. Ya es tendencia, considerada otra vez como la variante más contagiosa y peligrosa del COVID. Me llama la atención que hay algunas personas que han salido a opinar que las vacunas que tenemos aplicados, los que ya no la aplicamos, no protegen en contra, que hay gente vacunada que le ha dado esta variante Delta. ¿Has visto eso? Sí, bueno, lo que dice la CDC, que es la fuente a la que tenemos que abocarnos, es que las vacunas Pfizer, la Moderna y la Johnson & Johnson te protegen. Sí protegen contra la variante Delta, sí te puede dar. Te puede dar. Hay tanta gente que le ha dado. Vamos, te da COVID, pero no, o sea, te da gripa. No, te da gripa. No, también había por ahí la CDC diciendo la semana pasada que del total de los contagiados, ninguno se había muerto de los que habían sido vacunados. Así es que, pues, está ayer Joe Biden saliendo a decir que empieza una nueva estrategia para que la gente se vacune, porque ya la gente que queda ya no se quiere vacunar. Empieza una nueva estrategia, incluso va a ser de puerta en puerta, para llegar a esto que es el 70%, es la meta, 70% de los vacunados con al menos una dosis. Hoy estamos así, Pedro, y te dejo esta cifra al final del comentario. Hoy, 55% de las personas de 12 años y más
55% ya están completamente vacunadas aquí en los Estados Unidos. Pues es una cifra importante, 55% de 300 millones. Estamos hablando de 150 millones de habitantes, un poco más de la población de los Estados Unidos, lo que todavía no llega a la inmunidad de rebaño, que se llegaría con el 60. Pero bueno, hay un avance en torno a ello. Mi querida Adriana, pues eso es lo más importante el día de hoy, sin lugar a dudas, en temas internacionales. Un placer estar contigo a ti. El placer es mío, querida Adriana. YouTube. Y los invitamos a suscribirse y, por supuesto, a compartir. Muchas gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.